Bienvenidos a Punto y Coma. La violencia contra los hombres es una realidad. Sin embargo, por miedo al ridículo o por la vergüenza de reconocerse como víctima, no buscan ayuda o no la denuncian. Hoy hablaremos sobre este tema precisamente aquí en Punto y Coma. Bienvenidos. Cuando hablamos de violencia de género, por lo general, se cree que es por parte del hombre hacia la mujer, pero no siempre es así. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 8 de cada 10 hombres han sido maltratados por su pareja. Pero ¿cuáles son los tipos de maltrato que existen hacia los hombres? Uno de ellos es la intimidación. Este tipo de violencia consiste en amenazar a la otra persona a fin de mantenerlo alerta y ansioso, lo que podría obligarlo a sentirse realmente mal en algunos aspectos de su vida. Otro tipo de agresión es la privación. Este tipo de violencia consiste en hacer que el hombre se aísle de todos, es decir, lo hacen elegir entre sus amigos o su pareja, o entre su familia y su pareja. Además, en algunas relaciones, la violencia física se presenta de manera constante y en los casos más graves podría afectar a la salud de la persona. Generalmente, el hombre no denuncia este tipo de agresiones por miedo al ridículo o por la vergüenza de reconocerse como víctima. Bienvenidos de nueva cuenta Punto y Coma. Yo soy Cristal Mendívil. Hoy nos acompaña en este estudio la doctora Noemí Díaz Marroquín, psicóloga de la UNAM. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. También está Jorge Nava, psicólogo de la Fundación Origen. Bienvenido también. Gracias. Y por supuesto aquí en el estudio mi compañera Kimberly Armengol. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están? El tema de hoy... Polémico, sí. Polémico y callado, ¿no? Sí, y callado, porque la verdad es que la mayoría de los hombres prefieren guardarse esto como un secreto, llevárselo incluso a la tumba, antes de reconocer que están siendo violentados por su pareja. ¿Es así? Sí, hay que poner esto en un contexto. La violencia contra los hombres existe, es un hecho. La proporción de hombres violentados contra mujeres violentadas es mucho menor la proporción de hombres. De 10 casos, 2 de ellos pueden ser contra hombres y los otros 8 contra mujeres. Sin embargo, la violencia hacia las mujeres es algo que ha tratado de visibilizarse, está en todos los medios, se trata de sensibilizar hacia este drama. Y la violencia hacia los hombres es menor en proporción, pero los daños hacia la persona son igualmente severos. ¿Pero será menor por cuestión de estadísticas, porque el hombre no denuncia? Hay un subregistro en todos los registros de violencia, tanto de mujeres, de hombres hacia mujeres como de mujeres hacia hombres, hay un subregistro. Así que no sabemos en realidad cuántos son o qué porcentaje es. Lo que sí sabemos es que los hombres que son violentados cargan con el estigma también de no estar cumpliendo con un rol masculino que se espera de ellos, con un rol de ser el fuerte, de ser el que tiene el privilegio, sino que por el contrario tienen una posición de menor poder y de mayor vulnerabilidad dentro de la pareja. Eso hace que este estigma haga que hablen mucho menos de ello, porque pues por los constructos sociales, por los estigmas, porque va a recibir burlas de parte de su familia o sus compañeros y se les dificulta más hablar de ello. Las mujeres también sufren mucha vergüenza de hablar de ellos, claro. Pero parece que el socialmente hombre es más aceptado. Bueno, digamos, más común. Ya estamos como más acostumbrados, poniéndolo entre comillas, ¿no?, a que sea la mujer, porque de hecho es en porcentaje. Al hombre tiene todavía que remontar esa parte, ¿no?, de tener que hablar de algo que socialmente no va a ser bien visto.
¿Cuál es el perfil psicológico del hombre que es maltratado y de la mujer que lo maltrata? Porque sí son, al final del día, roles invertidos. Por ejemplo, donde yo trabajo como psicólogo, que es Fundación Origen, hay un proyecto en donde es vía telefónica la atención que ofrecemos a las personas que viven violencia. Sí, mayormente nuestros usuarios son mujeres, pero cuando escuchamos el discurso de un hombre que es violentado al discurso de una mujer, es muy parecido. Hay una indefensión, no están seguros de sí mismos, se perciben inseguros, con baja autoestima, hay quienes lloran, les sudan las manos. ¿Qué clase de maltratos son los más comunes? Estamos hablando de golpes, maltrato psicológico, ¿qué es? Por ejemplo, en nuestro país hay 5 tipos de violencia de acuerdo con la ley, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y es psicológica, física, sexual, económica y patrimonial. En el caso, y la violencia que ejercen las mujeres en su mayoría es psicológica. Y la violencia psicológica es desde el silencio, la indiferencia, hasta las humillaciones. Violencia económica también. Violencia económica, no te voy a dejar ver a mis hijos si no me das a nuestros hijos si no me das dinero. O eres un inútil, no nos das más dinero. Qué poco hombre eres un cobarde, no me sirves, si ya no traes dinero a la casa no funcionas. Y son estos discursos de los que hablan ellos, pero no saben que están recibiendo esta violencia. De hecho, cuando se les nombra, porque parte de la atención es nombrar y explicar cuál es la violencia que están recibiendo, no lo creen. Y ha habido quienes dicen es que no lo sabía, no lo había visto de esta manera. Estoy acostumbrado. Así es. Porque no hay sabemos. golpes. Ajá, o quienes sí lo sabían, les da vergüenza nombrarlo. Y es interesante, por ejemplo, la pregunta que hacías al principio, ¿es menos la cantidad de hombres violentados a las mujeres o es porque no denunciamos? Sí, definitivamente, como decía la doctora, es importante contextualizarlo y visibilizarlo. Los hombres tenemos un mandato que es ser los fuertes, dirigir, y esto no nos ha causado bien. Ha contribuido a esta violencia que ha ido en aumento. Es importante que aceptemos que nosotros también la podamos estar recibiendo por parte de nuestras parejas, y no es solamente la violencia psicológica, también es física, y de cualquiera de estos tipos la podemos estar recibiendo. Pero este tipo de violencia contra el hombre, es decir, se da mayormente cuando la mujer, no sé, recibe un sueldo superior al del hombre. ¿Puede ser esa una causa? No necesariamente. Creo que sí hay líneas generales, pero creo que hay tantos tipos o tantos casos de violencia como personas hay que la están recibiendo. Es importante ver cuáles son las particularidades de cada uno de los casos para que ellos puedan recibir la atención. Recuerdo el caso de una persona que hablaba, él ya tenía la patria potestad de sus hijos, él estaba siendo amenazado por ella, las amenazas eran vía telefónica, él había sido golpeado, los hijos también habían sido golpeados, entonces ella ya no podía acercarse a él y a los niños. La amenaza que ejercía solamente era por redes sociales, y lo amenazaba porque como es inmigrante, es una persona indocumentada, lo chantajeaba y le iba a decir, te voy a denunciar para que te vayas y me voy a quedar con mis hijos. Cuando lo atendí, se la pasó llorando en la mitad o más de la mitad de la sesión. Entonces sí era una situación muy fuerte para él, y es algo que está pasando, es algo real, algo que sí existe, pero todavía no lo estamos hablando. No lo hablamos porque da vergüenza, les da vergüenza, ¿no? Todo tipo de comentarios, ¿no? Llamarlo el frágil, el debilito, el llorón y muchas otras frases. Noemí, el perfil de la mujer que maltrata al hombre, está frustrada, desquita con el hombre sus problemas, ¿qué pasa? Hay que pensar que la violencia es una relación de poder, en donde hay alguien que tiene más poder y alguien que tiene menos poder. En el caso de la mujer que violenta, es que tiene más poder en la relación y se siente con el derecho de sobajar o de humillar al otro. Es una relación de dominio, sumisión, que se da en el caso de mujer y hombre, solamente que los papeles se invierten, ¿ves? O sea,
la relación es la misma. Hay alguien que está por encima y alguien que está abajo. Y como decías, no necesariamente económicamente, como decía Jorge, el poder es mucho más amplio. Hablamos ya del ámbito emocional, del ámbito psicológico. Es aquella persona que siente que que el otro es más vulnerable y que puede aprovecharse de esa vulnerabilidad para denostarlo. Tanto el que está por encima como el que está abajo son personas frágiles, ¿eh? Ambos son muy frágiles y ambos son muy dependientes De esta... de esta relación, sí. Entonces hay que entender esta interacción complicada para ayudarlos a salir de ella, ¿no? Al hombre se le puede ayudar, por supuesto, Claro. y lo que les cuesta trabajo es pedir la ayuda. Totalmente por de el acuerdo. por el mandato social. Tenemos que hacer una pausa comercial. Sí. Vamos a regresar aquí a Punto y Coma. Tenemos mucho más para platicar con ustedes, pero pueden opinar, recuérdenlo, en nuestras redes sociales. ¿Sufres violencia física por parte de tu esposa? #hombres violentados. Respondan ahí en Punto y Coma _TV. Así nos encuentran. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Y bueno, justo estábamos comentando en el corte que esta violencia contra los hombres en algunas ocasiones es hasta ridiculizada. Vemos televisión y podemos ver el personaje que fuera cómico al que la mujer lo está agarrando a periodicazos, lo maltrata, lo manda a trabajar y todos nos estamos carcajeando. Entonces el hombre que es auditorio, que está viendo esto y que lo padece, dice, pues yo no se lo voy a contar a nadie, ¿verdad? Porque pues yo soy este personajito de la tele y nada más estoy haciendo el ridículo. Sí. ¿Qué hacer con esa presión social que todos ejercemos? Simplemente el decir, lloras como niñita. Sí, ahí está un mensaje social, cultural, en donde mostrarse vulnerable, mostrarse débil, no está bien visto. Siempre hay que ser fuerte, siempre hay que tener el control de las cosas y nadie quiere mostrar su vulnerabilidad. Los seres humanos somos femeninos y masculinos, tenemos rasgos femeninos y rasgos masculinos. Los seres humanos somos una gama de posibilidades, ¿no? Entonces, el respeto a la otra persona, el respeto al derecho y a la integridad de la otra persona, eso es lo primero que tendríamos que empezar a hacer. Les decía yo, en estos programas de televisión, pues las audiencias críticas, ¿no? Que los papás les digan a los niños eso, en vez de reírse, decir, eso no es correcto. Todos merecemos respeto, nadie debe humillar a nadie, ¿no? Pero lo festejamos como si fuera la gracia del mundo. Sí, y esto coloca al que está vulnerable en una posición de revictimización y de mayor vulnerabilidad. Otra cosa, hay que iniciar en casa desde pequeñitos, no dejar Sí. toda la responsabilidad a los planteles educativos, No. porque de pronto sí nos volvemos así, que creemos que la responsabilidad es de ellos y vamos y dejamos a los niños y con permiso nos lavamos las manos. Yo vi el caso de una pareja de hermanos donde el niño va y le da un golpe en la cabeza a la hermana y le digo, ¿por qué permites? Y la mamá me dice, es que es su manera de mostrarle cariño, porque a él no le gusta mucho abrazar, pero con un golpe, cariño. Y es ¿no? que Eso es. precisamente es en el seno familiar donde comienza esto, donde se gesta. Porque los padres son el ejemplo a seguir de los hijos y aprenden a través de la observación y ven cómo se comportan los papás. Y si es un modo de relación de estos, ellos lo replicarán seguramente con sus futuras parejas. ¿Y qué sucede en el país, no? Todavía tenemos, Sí. en México y en otros países latinos tenemos este síndrome de Pedro Infante, ¿no? Entonces que yo el papá quiero que mi hijito sea bien varonil y que desde los 3 años tenga motocicleta y se agarre a golpes con sus compañeritos. O sea, cualquier síntoma de fragilidad es algo en donde se habla en un niño. Sí. Cualquier síntoma de fragilidad en un niño es reprimido.
A un niño no se le permite expresar las emociones de tristeza, de desesperación, de frustración. La única emoción que se le permite al niño es la agresión, y eso conduce a comportamientos violentos. A los hombres en terapia les decimos ¿qué sientes? Y les cuesta mucho trabajo decir qué sienten. Parece como si se hubiera cortado aquí entre la cabeza y el Pero sentimiento. en todos los ámbitos, ¿no? O sea, Sí. en la pareja el hombre se le complica más decir qué siente, Sí, qué quiere. sí, En las porque relaciones no ha sido- padres-hijos. Claro, porque no ha sido socializado para esto. Y esto es este es un hándicap que ellos tienen. Todos necesitamos expresar nuestras emociones. Dice Luis Bonino, un autor, que la masculinidad es un factor de riesgo para la violencia. O sea, este programa de masculinidad, porque los hombres no piden ayuda, los hombres no expresan las emociones vulnerables, y entonces ante las situaciones de estrés que todos vivimos, ellos tienen que mantenerse fuertes, incólumes. Y esto es un estrés muy fuerte con el que, Claro, con hay el que trabajar viven. entonces con ellos Hay desde que pequeñitos. trabajar con ellos desde pequeñitos, y en la casa ayudarles a que expresen estas emociones y validarlas. Claro. Ahora, cuando se da un conflicto en pareja, pero se trata de una pareja homosexual, sean hombres, sean mujeres, he visto casos de hombres donde la violencia física se recrudece, es mayor incluso. Entre mujeres es como más por la cuestión psicológica, ¿no? Sí. De hecho así es. En las parejas homosexuales, puede haber violencia como en cualquier pareja hetero, ¿no? No es que haya más ni menos, puede ser la misma. Pero la violencia física puede estar más presente precisamente porque son hombres, porque tienen los dos la misma fuerza, aunque pueden tener diferente nivel de poder emocional. Y en las mujeres, la violencia, cuando son parejas de lesbianas, que también pueden ser violentas o no, ¿verdad? Como las parejas hetero, la violencia se da más en otros niveles, en otros rubros, quizá más psicológica, como decías, ¿no? ¿Dónde ves más arraigada psicológicamente en la violencia? O sea, ¿a una mujer que entra en terapia porque es violentada tiene más posibilidades de salir más rápido que un hombre, o es exactamente lo mismo? No me atrevería a decir que tiene más posibilidades de salir por el hecho de ser mujer. Sí hay más ayudas actualmente, denuncian más y piden más ayuda a las mujeres, perdón, que los varones. Sin embargo, las mujeres entran en esta dinámica cíclica de la violencia y evalúan muchísimas cosas para poder tomar una decisión de salirse de este ciclo. Si hay hijos. Si hay hijos, si trabajo o no, me voy a quedar sola, tengo miedo, le tengo miedo a él, es que si lo quiero, no voy a dejar a mis hijos sin papá, ¿qué van a decir los demás? Así que lo que podemos hacer es informar cuáles son los derechos que ellas y ellos tienen, acompañarles en este proceso, porque no es sencillo el acompañamiento y el trabajo, y tendrá que ser con base en las particularidades de la persona, de la historia, de lo que quieren, y no se les puede obligar a salir de esto. Claro. E igual los varones, los pocos varones que se atreven a dar este paso, igual es acompañarlos, aunque he visto que al atender a varones también en la línea, que ellos no continúan tanto con este proceso. Justo se iba a comentar, ¿cuántas recaídas hay, no? Porque uno se puede envalentonar, dice voy a terapia, quiero salir de ahí, empieza la terapia, y cuando llega el momento de dar el paso, que Ya es, no se puede. dices, Sí. mejor ya no, se va a resolver. A lo mejor estoy exagerando. No, O va a cambiar, el típico va a cambiar. Va a cambiar, o yo estoy exagerando, o yo lo provoco. Sí, no. Todo este tipo de justificaciones para continuar. Claro, decía bien Jorge, la violencia es cíclica, no todo el tiempo hay violencia, entonces hay periodos de reconciliación, de luna de miel, hay amor, y es darle la oportunidad otra vez a la pareja. Dicen que la esperanza es lo último que muere, y entonces es otra vez y otra vez y otra vez. Es un proceso. Salir de una relación violenta, tanto para hombres como para mujeres, es un proceso que puede durar años, ¿eh? Por eso, como sociedad,
sociedad debemos de tener mucha comprensión hacia el fenómeno y no juzgarlos porque están ahí, no juzgarlos porque no se salen. Hay muchas variables que impiden que ellos se salgan, ellos y ellas, y los tienen que valorar. Estoy de acuerdo con Jorge en que yo trato también hombres violentos, hombres violentados, mujeres violentas, mujeres violentadas, y también he visto que los hombres abandonan la terapia con mucha mayor frecuencia que las mujeres, porque les cuesta más trabajo pedir ayuda. En alguna ocasión entrevisté Sí. a agentes de policía Sí. municipal y los agentes, yo les comentaba, ¿cuál es el caso más difícil que te ha tocado cubrir durante tu jornada laboral? Sí. Y me decían, los casos de violencia familiar. Ajá. ¿Por qué? Porque uno va a atender la llamada, a apoyar a la mujer y resulta siendo tú el golpeado por la mujer y por el marido, Sí, claro. porque ya se están arreglando para cuando uno llega Sí, y es en lo que también tienen que sí, entrar. ¿no? sí, sí. Y, perdón, y el trabajo que hacemos, por ejemplo, en la línea, en la fundación, es hacer conciencia que los recursos legales no son para espantar a la persona, sino es un medio que se tiene o un recurso que se tiene para que ellas puedan salir de esta violencia. Pero aparte no nada más salir, también es importante que aprendan a no relacionarse de esta manera con las personas y con las parejas, porque hay casos en los que la violencia no termina con la separación, sino Encuentras otra pareja que también te maltrata. o con la expareja sigue violentando a la persona. Y Sí. entonces ellas no han aprendido a salirse de este modo de relación, o con otras parejas lo replican. Pero dijiste algo clave, ellas. Y cuando son ellos, ¿qué se les ofrece? Porque digo, hay protección para la mujer. ¿Y al hombre qué se le ofrece? Se le ofrece los mismos derechos, la denuncia. El problema quizá de la denuncia siempre son las pruebas. Como en el caso del hombre hay menos pruebas físicas, la denuncia se puede complicar más. Las órdenes de alejamiento también, cuando se comprueba que la mujer es un peligro para la seguridad, puede haber órdenes de alejamiento para él, pero es con mucho menor frecuencia. Los hombres también ponen denuncia, lo he visto varias veces, igual que las mujeres, ellos hacen la denuncia y la retiran después, porque viene este ciclo de que me arrepiento, vamos a darnos una oportunidad, y entonces hay que retirar la denuncia para volver a empezar. Casos donde el mismísimo Ministerio Público se está burlando del tipo. Por supuesto. Y le dice cosas como, ay, regrésaselo, no me estés quitando el tiempo, Sí, ¿no? Sí, ahí hay una revictimización por parte de las autoridades. En vez de recibir el apoyo que necesitan y la comprensión, reciben la misma humillación que están recibiendo en otros contextos. Eso, lejos de ayudarles, los pone un paso más atrás, porque entonces se les cierra esa A lo mejor falta puerta. capacitación, A lo mejor entonces, estaban puerta. creyendo que lo merecen, ¿no? Vamos a hablar de eso ahorita que regresemos a una pausa. Está con nosotros, ahí tiene el Twitter justamente. Vamos a ver cómo van. Sufres violencia física por parte de tu esposa. Hashtag hombres violentados, 50% dice que sí sufre violencia física. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con más de Punto y Coma. Le pedimos que opine en nuestras redes sociales acerca de la violencia contra los hombres, particularmente en esta ocasión. Y seguimos platicando precisamente de este tema y nos quedábamos entonces en... Un tema que quiero abordar rápidamente contigo, Jorge. ¿Cuáles son las señales de alerta? ¿Por qué? Porque vivimos en un país, suena horrible que lo vaya a decir, que estamos acostumbrados a la violencia. Le pones al noticiero, todo es violencia. Y ya creemos que violencia es una ejecución, una golpiza, y no nos damos cuenta de la sutileza. Para la gente que está entrando en una relación, porque siempre hay focos rojos, que no nos damos cuenta, o parece que no nos damos cuenta, queremos olvidarlos, queremos justificarlos, y de repente dices, era encantador y me acaba de poner una golpiza. O ella era súper tierna y era mi princesa y nos casamos y me empezó a maltratar. ¿Cuáles son todos estos pequeños síntomas que uno debería decir, ah, caray, cuidado? Por ejemplo, si alguien te manda mensajes y te llama todo el día
tú crees que es porque te quiere mucho y te extraña. Porque te cuida, ¿no? Y está una conducta controladora. ¿Qué tenemos que ver? Precisamente esas pequeñas señales. ¿Cuáles? La violencia no, o sea, un estallido de violencia no es de la noche a la mañana, no es porque amanecí de malas y entonces te pego, no, se va gestando poco a poco ante la imposibilidad de solucionar y no hay las habilidades para negociar, para hablar, para comunicarse y para comportarse. Este tipo de conductas como el control. ¿A dónde vas? ¿Por qué no me has llamado? ¿Por qué no me mandas un mensaje? Que no me extrañas. Mándame la foto de ver en dónde estás. ¿Por qué vas tan Ubicación, arreglada? sí. Oye, ¿va a haber muchas mujeres allí en la reunión? ¿Por qué van a estar puras mujeres? ¿Por qué tienes tantas amigas? ¿Por qué le diste like a una de las fotografías de ellas? Que es como también las redes sociales han ido o han contribuido a la evolución de las relaciones. Y es donde lo vemos de manera muy clara en la actualidad. Así que este control, el que nos pidan explicación por todo, el que quieran que estemos obligados a responder de una manera como él o ella Tus quisiera. contraseñas del celular, de Así redes es. sociales. Y no tenemos el derecho a invadir la privacidad de la pareja. Por eso es la privacidad, es ese espacio en donde podemos ser nosotros. ¿Cómo mides? Porque en algunos temas también estamos llegando al absurdo, ¿no? Por ejemplo, yo veo ciertos niños que son verdaderamente maleducados y que se los están permitiendo porque al niño ya hay que tratarlo como si fuera un adulto y el proceso de educación está cambiando por el proceso de comprenderlo. Sí. ¿Qué tanto es invado tu privacidad y qué tanto es mi mundo? Porque si yo tengo una pareja, honestamente no me importa que revise mi celular porque no va a encontrar nada. O sea, no tengo nada que esconder. Entonces, ¿cuál es ese punto intermedio para tampoco llegar al extremo de la exageración y a todo decir, me estás maltratando, esto es maltrato? Tendrías que negociarlo en el caso de una pareja. Si dices, no me importa que me esté revisando el celular, es una decisión. Y tú lo negociarás. Si para ti genera un problema, que se tengan las herramientas para poderlo comunicar y decir, no quiero que revises mi celular. Y esto es algo asertivo y tenemos el derecho a poner estos límites. Ah, pero se desata la furia en algunos casos, ¿no? Pero es que, Así es. por ejemplo, yo lo que comentaba no es tener a alguien que me revise mi celular, es, oye, tengo que hacer una llamada, ahí está el teléfono, tienes la clave. Que no es lo mismo de, toma, es la hora de la revisión. O sea, es como esta apertura de, Confianza. tómalo, no importa. Pero también tienes la contraseña porque sé que no vas a estar esculcando. Sí, creo que aquí están tocando el tema fundamental de la confianza en la relación. Si hay confianza en el otro, se pueden tener espacios de privacidad sabiendo que no van a ser transgredidos ciertos límites, ¿no? Entonces, No hay necesidad. no hay necesidad. Entonces, el tema de la confianza es un tema fundamental que tiene. Yo quisiera también quizá abordar el tema porque dijiste hay focos rojos. En los jóvenes, o sea, yo trabajo en la UNAM, en la Facultad de Psicología, y vemos, ahí está. Y la violencia entre los jóvenes está presente, de ambos, en las parejas. Tiene connotaciones diferentes, empieza de una manera más sutil. Empieza, a veces, la violencia física empieza con una nalgadita, con un jaloncito, que se va poquito a poquito incrementando. Y el papel de las redes sociales en la violencia y en el control es fundamental. El aislamiento es otro foco rojo. En este caso estamos hablando de hombres, si la novia no le permite ver a sus amigos, si solo quiere que esté con ella, que no te soy yo suficiente, que no somos el uno para el otro, ese es un foco rojo. ¿Por qué te quedaste con tu amigo? ¿Por qué quieres más a tu amigo que a mí? O sea, Claro. parece increíble pues. Y da toda risa la- porque todos lo hemos pasado. porque Ya cuando uno lo oye de sí, fuera, de dice, fuera, y los jovencitos están más expuestos en el sentido que son sus primeros encuentros de pareja. Y estos encuentros de pareja iniciales marcan mucho,
para los encuentros posteriores. Doctora, ¿no? aunque no sean iniciales, yo le decía ahorita Sí. a manera de broma que de pronto a uno se le antoja lanzarle hasta con el celular, el saltar, lo Sí. que encuentre, Sí. sin incitar a la violencia, ojo. Pero entonces, ¿qué hacemos en ese momento cuando ya sentimos esta desesperación de lo que sigue es un golpe? Me retiro del lugar. Creo que doy un paso atrás, respiro profundo. ¿Cuento hasta 10? ¿Ahí se cuento aplica? hasta 10. Hasta 7 millones, cuenta hasta 7 millones. Y cuando se esté ya en una situación de mayor calma, a hablar sobre el problema, no dejarlo pasar. Si se deja pasar, se va a repetir. Porque si la persona llegó a este momento de desesperación de querer aventarle el sartén, fue porque algo estaba pasando. Algo está mal. Algo no está bien. La violencia es una expresión de frustración. Y entonces hay que expresar la frustración y ver cómo se resuelve. La violencia es un grito de desesperación, un mal grito. Pero Porque además, hace daño. Ujú. Doctora, las mujeres como que somos como una especie de saquito en el que vamos acumulando, ¿no? Sí. Piedritas, aguantando, Resentidas. resistiendo, Sí. y ahí se va llenando. El hombre con una sola se detona Explota. y explota, ¿no? Ajá, porque está socializado diferente, ¿sí? Y nosotras estamos socializadas para aguantar y ellos para expresar, pero para expresar solamente el enojo. Atrás del enojo puede haber mucha tristeza. Nosotros decimos que hay que buscar qué hay atrás de este enojo. Puede haber mucha tristeza, puede haber mucha vulnerabilidad, puede haber sentimientos de abandono, puede haber una enorme inseguridad, y entonces hay que explorar ahí para que eso se pueda expresar y no tenga necesidad de llegar a la violencia, ninguno. Jorge, yo siempre he tenido una teoría, que a veces es preferible una persona que te dé un golpe porque entiendes inmediatamente que eres objeto de violencia a la sutileza, que es como la gotita de agua de esta tortura china hasta que acabas loco. Parte de la violencia es desacreditar al otro, siempre estarlo criticando, minimizando. Así como, te ves bastante mal, ¿no? Con esa ropa. Ay, qué milagro que pudiste hacer algo bueno en tu trabajo, porque como eres tan limitado, ¿cómo darnos cuenta ahí? ¿Cómo darnos cuenta que es una crítica constructiva y que es algo que nos está empequeñeciendo hasta el punto de dejarnos totalmente inmóviles para defendernos? Pues no sé qué sea preferible, si una persona que te golpea porque ya es evidente la violencia o esta gota continua que cae sobre la roca que la va deteriorando, que es la violencia psicológica. No sé qué sea preferible porque aun cuando... Ambas indeseables, obviamente. Ambas indeseables, la física es más fácil de identificar, la psicológica no tanto, pero cuando ya se han identificado es muy probable que se vuelva a repetir. Y como se vuelve a repetir, pues entonces por ese lado habría que trabajar sobre esta situación. Ahora, es importante que, bueno, se pueda hacer evidente el trabajo, el que los hombres también podemos, la podemos estar recibiendo y bueno, la información, porque al principio preguntaban, ¿qué podemos hacer si nos estamos burlando? ¿Cómo lo pueden manejar? Y entonces, no es un trabajo sencillo, se tiene que hacer un trabajo a nivel informativo, a nivel ayuda psicológica, de difusión en las familias, en fin, es un trabajo a nivel social de políticas públicas, de instituciones, de muchas partes en las que se puede colaborar para poder abonar hacia la reducción de esta problemática que es la violencia. Sí. Aquí hay una cosa, tú decías cómo detectar esta microviolencias que le llamamos a esa frontera. Esta violencia continua que va deteriorando la autoestima, que va deteriorando la fortaleza de la persona casi imperceptiblemente y que puede ser terrible. Lo que yo les digo, ¿no?, a las personas que trato es, si hay un malestar interno, si algo sientes que no está bien. No está bien. Es que no está bien, es que escúchate. ¿Por qué no está bien? ¿Qué es lo que pasa?
Muchas veces los hombres violentados, en este caso dicen, es que sí, yo tengo la culpa, no tengo el mejor trabajo, no cumplo con mis funciones, o sexualmente no soy ya lo que era. Se minimizan. Y entonces es ayudarles a ellos a que vean que eso es lo que están recibiendo del exterior, es la imagen que están recibiendo del exterior, y que ellos tienen muchas fortalezas, que están ahí como dormidas, ¿no? Y que hay que crecerlas. En este caso sería el empoderamiento de ellos. Tenemos que hacer otra pausa comercial, doctora. Si le parece, regresamos con este tema. Claro. Esto es Punto y Coma. Opine en nuestras redes sociales cómo se van moviendo en este momento. ¿Sufre usted violencia física por parte de su esposa? Hashtag hombres violentados. El sí corresponde al 54%, 46% dice que no. Punto y Coma _TV. Ahí estamos esperando sus respuestas. Regresamos en un instante, no se vaya. Estamos de vuelta con este tema tan polémico. Regresamos contigo, Noemí. Sí, quería yo abordar otro punto que es importante, que es, ¿por qué los hombres no abandonan? No hay muchas causas, ¿por qué no se salen de esta relación? Hay un punto que es fundamental, que es el tema de los hijos. Los hijos se pueden tomar como botín y pueden utilizarse como amenaza. Es decir, si te vas, si nos divorciamos... Imagínate cómo los voy a tratar. Entonces, y no solo eso, sino no te voy a dejar verlos. Y te puedo acusar de abuso sexual, te puedo acusar de lo que sea, ¿no? Y el temor de del padre en este momento de que realmente le quite a los hijos o de que no los pueda ver, también este es un factor que influye muchísimo en que digan, me quedo en la relación, aguanto la relación. Entonces, hay que comprender, pues, ¿no?, la situación y que como veíamos, si la violencia ha sido continua, psicológica, mini violencia, microviolencia, realmente el hombre puede tener una autoestima tan deteriorada que no se siente capaz de salir adelante solo, ¿no? Hay un temor enorme de estar solo y de no poder continuar. Tuvimos un caso muy sonado aquí en la Ciudad de México, en la delegación Magdalena Contreras, no sé si recuerden, de esta mujer que hizo varios avisos, dio varios avisos de que su marido le quería quitar a los niños, decide quitarse la vida, quitarle la vida a sus hijos, a sus papás, pero nunca tuvimos esa otra versión, la versión del papá, que era lo que pasaba realmente al interior en este núcleo familiar, ¿no? Sí, es una... Seguramente si lo abriéramos sería muchas sorpresas con las que nos encontraríamos, porque ciertamente se le dio solamente la atención a esta parte que fue una tragedia, una absoluta tragedia, y él estaba acusado de ser, de abusar, y él de los niños, no me acuerdo si nada más de uno o de los dos, y él había obtenido la patria potestad. Sabemos también de la corrupción, sabemos de que en este país el que tiene más dinero es el que arregla las cosas. Entonces no podemos saber bien a bien qué pasó, ni juzgar tampoco, no lo sabemos. En este caso nos declaramos ignorantes, pero no somos los jueces que blanden el dedo flamígero. Sin embargo, ¿no? como en este y en muchos casos, me imagino, se desconoce en muchas de las ocasiones y siempre la culpa recae en el hombre sin conocer la historia completa. ¿No? Y son cosas que se podrían haber arreglado, siempre hay alguna solución. O sea, la muerte sí no la tiene, ¿no? Claro. Ya no tiene, pero se podría haberlo si hubieran pedido ayuda antes, ¿no? Para no llegar
a estas tragedias. Sí, y es interesante cómo lo preguntas. O sea, es conocer la otra parte de la historia, porque finalmente la violencia es un sistema y para que se mantenga necesitan estar ambas partes. Se conoció qué ocurrió con ella, lo que hubo, las acusaciones hacia él, había a lo mejor elementos de corrupción, de desconocimiento, no lo sabemos. Sin embargo, por un lugar se tiene que comenzar, por lo menos decirle a los hombres que sí lo estamos viviendo también nosotros, no estamos exentos de ello, que es importante informarnos y comenzar a trabajar también junto con las autoridades para que no solamente las mujeres estén protegidas y que eso no se pierda, esa protección, al contrario, que siga creciendo y que ya no nada más sea hacia hombres y hacia mujeres, sino que no haya violencia hacia nadie, hacia alguien. Sí. Ojalá en algún momento lleguemos a ese punto en este país donde día con día escuchamos de feminicidios, de homicidios también contra varones con varones incluso. Decía un autor que los hombres sufren violencia, mucha violencia de otros hombres, porque sobre todo si no cumplen con el estereotipo de género de masculinidad, sufren mucha violencia de otros hombres y sufren violencia también hacia ellos mismos porque se mutilan una parte de su ser, que es la expresión de los sentimientos y la posibilidad de arreglar y manejar los conflictos de formas no violentas. Entonces los hombres sufren también, decía en un artículo, es que a veces me canso de ser hombre, de tener que ser el fuerte, de tener que ser el proveedor, de estar dispuesto sexualmente siempre. Son muchas presiones, ¿no?, que hay que cumplir con un mandato social y eso causa daño, daño en la salud física y daño emocional también. ¿Y cuál sería la recomendación en este caso? Acudir por, a lo mejor, apoyo psicológico antes de denunciar, porque si nos van a revictimizar al llegar a entablar esta denuncia, mejor vamos por un procedimiento psicológico antes. Sí, tú quieres decir. Bueno, yo, como les comenté, colaboro en Fundación Origen y nosotros, uno de los proyectos que tenemos para trabajar en contra de la violencia es Línea de Ayuda Origen. Este es un 01800-015-1617. Estamos de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. El servicio es gratuito y es confidencial. Entonces recibimos llamadas, se les da atención psicológica, legal y médica. Y sí, la recomendación es que puedan atenderse psicológicamente, no solamente ir directo a la denuncia, sino que sepan elaborar qué es lo que está pasando con ellos. ¿Qué es lo que están, tanto ellos como ellas, qué están viviendo, cómo lo podemos, cómo se generó, cómo se puede mantener, cómo podemos salir de ahí y además cómo podemos aprender a comportarnos y a relacionarnos de manera distinta, porque esto es un comportamiento aprendido. Y definitivamente también el que sepan cuáles son los recursos legales y hasta médicos para poderse atender, es importante que lo sepan. Sí. Vamos a ir a una última pausa, ahorita volvemos con más información, vamos a ver cómo va la pregunta en Twitter, cómo va su participación. ¿Usted se ha sentido maltratado físicamente por su esposa? 50% dice que sí, 50% dice que no, cifras bastante altas. Regresamos. Estamos de regreso con más de Punto y Coma. Estamos viendo cómo las redes sociales se mueven pues parejo, podemos decir. 50% dice que sí ha sufrido violencia física por parte de su esposa, 50% dice que no. Pero bueno, continuamos con este tema tan interesante. Sí, doctora. les decía que la denuncia es necesaria, pero no es ni el primer paso para nada, que hay que tener un trabajo psicológico previo
para analizar todas las variables y todas las pros y contras de la separación y de la denuncia. Y es una decisión personal que ni el psicólogo ni la familia puede tomar por la persona. Si una persona decide denunciar, está bien, pero si decide no denunciar, también está bien. Lo importante es el trabajo psicológico y que la persona vaya tomando más control sobre su vida y control sobre sus decisiones. Ya decidirá si denuncia, si no denuncia, si se queda a vivir con ella o no se queda a vivir con ella. Pero esta ya es una decisión última. Lo importante es el fortalecimiento de la persona. Claro. Jorge, conclusiones, nos vamos. Pues que sí nos ocurre. A los hombres sí nos pasa también, al igual que las mujeres. La violencia existe, es un fenómeno social, inicia desde la familia, es un comportamiento aprendido y podemos aprender a relacionarnos de manera distinta con las personas y con las parejas. Es importante que denunciemos y allanar el camino para a la atención de los varones también. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Pues hay que manifestarlo siempre, levantar la voz, no permitir la violencia en ninguno de los géneros. Claro. Hasta aquí llegamos. Muchas Gracias. 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 Quédense en Titulares de la Tarde.